La llegada del otoño trae consigo, pues, que nombres como la gripe, como que si la vacunación estos años atrás, que si nueva ola, que si mascarilla, bueno, pues vuelvan a resonar cuando lo habían dejado de hacer durante unos meses. Pero es que este año, además, hay un nombre que no nos resultaba tan habitual, pero que está en los medios a diario. Es la broncolitis. ¿Qué es la broncolitis? ¿Por qué se está hablando de ello? O bueno, creo que se dice así, me parece que Ramón Bernardo ya me iba a corregir, pero prefiero que sea él quien nos diga si es broncolitis, broncolitis, o no sé exactamente porque en estos tecnicismos, pues uno evidentemente se pierde. Menos mal que tenemos aquí al médico. Ramón, buenos días, ¿cómo se dice? Por cierto. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Se dice bronquiolitis, Ah, es fácil. bronquiolitis, Es vale, perfecto. O bronquio sea, de bronquio y litis, sí, ¿sabes? sí, no Sí, hay ¿qué son? ni lo uno ni lo otro lo que yo había dicho, sino, en fin, Claro, mira, bronquiolitis. Vale, y pues cuéntanos qué es. viene, bueno, muy encantado de saludarte, José Luis, encantado de saludar a todos nuestros oyentes, nuestro público de Radio Guadalajara, de Alcarria TV. Y efectivamente, la bronquiolitis viene de inflamación de los bronquiolos, ¿no? Ajá, ah, vale. Los bronquios son, ya sabes que el aparato respiratorio, la tráquea se divide en dos bronquios principales, derecho e izquierdo, y estos se van ramificando en bronquios más pequeños hasta llegar a unos de calibre muy pequeño, de calibre prácticamente como un pelo, como un capilar, y, y cuando se inflaman estos bronquiolos se llama la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad de niños pequeñitos, de niños de menos de 2 años, ¿no? Sobre todo de niños de menos de un año, ¿no? Y es una enfermedad que está producida por un virus, el virus sincitial respiratorio, que es un virus que afecta sobre todo a niños pequeños, o sea que es así. Los mayores también tenemos el virus, pero no padecemos más que cuadros catarrales leves. En cambio, los niños que nosotros infectamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, los niños padecen una enfermedad más grave que suele cursar con fiebre, tos, secreción nasal, cuadro catarral, y a veces se complica y puede causar también infección respiratoria, ¿no? Entonces, la bronquiolitis es una enfermedad de niños pequeños. Es más grave si los niños son más pequeños. Es más grave en niños menores de 3 meses. Y más grave aún si son niños prematuros, ¿vale? Entonces, es una enfermedad vírica y la transmisión es muy sencilla, como todas las enfermedades víricas de transmisión respiratoria, pues a través de la tos, de los estornudos, de las relaciones personales directas, ¿no? Y el problema es que la mayoría de los niños tienen bronquiolitis y se resuelve sin ningún problema, ¿no? Luego hablaremos cómo tratarlo. Sí. Pero hay algunos en los que se complica, ¿no? En los que esa bronquiolitis se hace más grave. Generalmente, ya te digo, José Luis, en niños más pequeñitos o niños prematuros o niños que tienen déficit inmunitario o déficit nutritivo. En estos niños puede ser más grave y en esos niños pueden aparecer pues ruidos respiratorios, lo que llamamos nosotros sibilancias, que son ruidos como pitidos, esos Los pitos. bronquiolas muy estrechitos, y entonces al pasar el aire se emite un sonido muy particular, ¿no? A veces los niños también presentan una frecuencia respiratoria muy alta, lo que llamamos distrés respiratorio, y a veces incluso puede haber un movimiento de las costillas patológico, anormal, por la insuficiencia respiratoria, ¿no? Incluso puede complicarse con los niños pueden quedarse letárgicos, incluso no comer, no beber, incluso pueden estar cianóticos. Desde luego, si aparecen cualquiera de estos signos o síntomas que he mencionado, pues hay que ir al hospital, necesitan atención hospitalaria, ¿no? Este tipo de niños. La cianosis es el color azulado de la piel que se produce por la falta de oxígeno en la sangre, ¿no? O Sí. sea, es así. O sea, estamos Entonces, hablando de que, aunque antes que nada, aunque el término no nos resulta familiar, que se está hablando mucho de ello este año, porque es un tecnicismo al fin y al cabo, no es una enfermedad nueva. O sea, es una enfermedad que es tan vieja como la vida misma, ¿no? Pero claro, que no por siempre ha eso habido hay que. Sí, siempre ha habido bronquiolitis, los niños vale. pequeños siempre han tenido bronquiolitis. Yo
Yo empecé a ejercer la medicina en el año 81 y ya había niños con bronquiolitis, ¿no? En invierno se transmite más, sí, porque en invierno se transmiten más las infecciones respiratorias, estamos más en sitios cerrados, los niños van a la guardería, muchas horas en el mismo sitio. En verano vivimos más al aire libre y tal, y las enfermedades respiratorias se transmiten menos, ¿no? La causa de la bronquiolitis es el virus sincitial respiratorio, se llama virus sincitial respiratorio. Lamentablemente para este virus no hay vacuna, lamentablemente, porque estaría muy bien que la hubiera, esperemos que la haya en un futuro, y el problema que tiene el virus sincitial respiratorio es que produce una inmunidad muy leve y es posible pasarlo varias veces, ¿vale? Incluso uno lo puede pasar de niño y luego de adulto. De adulto lo que pasa es que causa un cuadro catarral leve, en los adultos no tiene mucha significación clínica esta enfermedad, en cambio en los niños sí, ¿vale? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando uno está acatarrado, pues intentar convivir lo menos posible con niños pequeñitos, ¿vale? Sobre todo, insisto, si son prematuros, si están malnutridos, si tienen algún déficit inmunitario, ¿de acuerdo? Que estos son factores de riesgo muy importantes. Hay otro factor que facilita la transmisión del virus sincitial respiratorio y empeora la enfermedad, que es el humo del tabaco. Los niños pequeños son a veces, lamentablemente, fumadores pasivos de sus padres. Los padres fuman y el niño es un fumador pasivo. El humo del tabaco es un factor de riesgo importante para que las bronquiolitis sucedan y sean graves, ¿vale? Importante esto, no hay que fumar nunca delante de los niños. Y cuando digo nunca, quiere decir nunca, ¿vale? La exposición al humo del tabaco es peligrosa para los niños, ¿vale? Es una fuente importante de asma. Hay estudios que nos cuentan que el asma bronquial es tremendamente más frecuente en hijos de padres fumadores, ¿vale? Y desde luego evitar que los niños estén en ambientes cerrados con muchos otros niños, porque eso facilita mucho el contacto, y a veces yo os recomendaría que a los niños antes de los 3 meses no llevarlo a guarderías, ¿no? Porque ahí se contagia con mucha facilidad, y evitar eso. Y si los niños han sido prematuros, prolongar hasta los 6 meses ese periodo de no ir a guarderías, ¿de acuerdo? Evitarlo, intentar evitarlo. Ajá. Las complicaciones que pueden suceder con la bronquiolitis, pues son la insuficiencia respiratoria, ¿no? Que incluso el niño puede tener pausas de apnea, pausas en las que deja de respirar. Por supuesto, niveles bajos de oxígeno. Ahora tenemos ese aparatillo que ponemos en el dedo que se llama pulsioxímetro, que es un aparatillo. Tú ya lo conoces, José Luis. Sí, alguna que otra vez me lo has puesto. Sí. Es un aparato muy sencillo para, mira, hace unos años, para determinar la cantidad de oxígeno en sangre, había que liar una muy gorda, había que hacer una punción de la arteria para hacer una gasometría y determinar el oxígeno en sangre, o sea, una cosa complicada, ¿no? Pero ahora, en cambio, desde que salió este aparatillo, que este aparatillo es un invento del siglo XXI, pues poniéndolo simplemente en los dedos podemos saber el oxígeno en sangre. El oxígeno en sangre debemos de tenerlo cualquier persona por encima de 95. Lo normal es tener 96, 98, eso es perfectamente normal. Un niño, si baja de 92, tenemos que preocuparnos. Y si baja de 88, ya sea niño o adulto, hay que poner oxígeno, ¿vale? O sea que nos movemos en unos márgenes relativamente pequeños. Entonces, insisto, por debajo de 92 en un niño hay que acudir al médico indefectiblemente. Y en cualquiera, adulto o niño, por debajo de 88 hay que poner oxígeno. O sea, estos valores son importantes. Muchas veces el niño puede tener un aspecto normal y tener una presión de oxígeno bajita. En ese caso hay que actuar conforme a estos criterios que son importantes, ¿vale? Entonces, insisto, las complicaciones por la deshidratación, la insuficiencia respiratoria, la cianosis, que es ese color azulado de la piel, todo eso va a exigir hospitalización, ¿no? La prevención,
pues ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Evitar sitios cerrados, evitar que unos niños enfermos estén en contactos con otros. En las guarderías, en los colegios, los niños con cuadro catarral deben de quedarse en casa. ¿Me explico? No deben de ir al colegio porque van a contagiar a los demás, ¿de acuerdo? Luego, pues, las típicas recomendaciones de mantener las manos limpias, etcétera, desinfectar las superficies, y luego los niños que muchas veces comparten pues los vasos y tal, pues intentar evitar eso en lo posible, ¿no? Es un factor muy importante de prevención de la bronquiolitis la lactancia natural. La lactancia materna es un factor que previene eficazmente las bronquiolitis. ¿Por qué? Porque la madre seguro que a lo largo de su vida ha tenido uno o varios contactos con el virus sincitial respiratorio, y a través de la leche materna le va a pasar anticuerpos a su hijo y por lo tanto lo va a proteger. La eficacia de la lactancia materna en muchos ámbitos es extraordinaria. Yo por eso siempre intento fomentar que las madres den de mamar a sus hijos, porque es un factor importantísimo, aparte de los beneficios psicológicos que produce tanto para la madre como para el niño. Es un factor de prevención de enfermedades infecciosas, sobre todo durante los primeros meses, de primer orden, ¿no? Respecto a las vacunas, ya lo hemos dicho antes, no hay vacuna para el virus sincitial respiratorio, lamentablemente no hay vacuna. Esperemos que haya en el futuro. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Pues la madre lleva a su niño que está malito, que está con catarro, con tos, con un poco o mucha fiebre, al pediatra, y el pediatra, simplemente auscultándolo, pues sabe si es una bronquiolitis, y ya le explica a la madre, que eso es importantísimo, explicar este tipo de procesos. La radiografía de tórax no es necesaria para el diagnóstico de bronquiolitis. La radiografía de tórax en un paciente que solo tiene bronquiolitis es normal, es una radiografía normal. Se puede complicar con una neumonía, en ese caso la radiografía de tórax da el diagnóstico, y se pueden hacer analítica de sangre, bueno, que determina, pues, por la distribución de los leucocitos, que es una enfermedad vírica, pero tampoco sirve para el diagnóstico, diríamos, de la bronquiolitis en sí mismo, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? Mira, José Luis, ¿hace falta dar antibióticos para una bronquiolitis? No. Esa es la respuesta taxativa. Si es una bronquiolitis simple, hablamos de una bronquiolitis no complicada, que el niño no tiene un cuadro importante, que está con fiebre, con malestar general, con tos, con mocos. En este caso, no necesita antibióticos. Los antibióticos son innecesarios. La bronquiolitis es debida a un virus y no hay antibióticos contra los virus. Los virus son eficaces contra las bacterias, ¿vale? Entonces, una bronquiolitis no complicada no necesita antibiótico. ¿Qué hay que hacer? Darle líquidos abundantes al niño, eso es importante, la rehidratación es importantísima. Intentar mantener las fosas nasales limpias, para eso utilizar suero fisiológico, no otros productos, suero fisiológico. Luego hay que controlar la temperatura, para eso se puede utilizar paracetamol sin ningún problema, ibuprofeno si hiciera falta también. Y ya si el niño se complica, pues puede requerir atención hospitalaria. Si presenta cualquiera de las complicaciones que hemos hablado antes, pues que tenga pues esa respiración dificultosa, cianosis, si así presenta una neumonía, pues ya puede requerir tratamiento hospitalario en el que ya se hace oxígeno. Como medidas complementarias al tratamiento, José Luis, está el intentar que esas secreciones que se acumulan en las pequeñas vías aéreas se eliminen, y para eso se utiliza una cosa que es lo que se llama fisioterapia respiratoria, que consiste en darle pequeños golpecitos en la espalda al niño para intentar que esas secreciones se movilicen, ¿no? La tos siempre es un mecanismo de limpieza del aparato respiratorio y ayuda después de eso, ¿vale? Y la humidificación del aire. El aire húmedo favorece la eliminación de las secreciones, ¿vale?
Entonces, muchas veces las calefacciones favorecen un ambiente seco y es importante tener en todos los radiadores en nuestra casa ese artilugio de cerámica lleno de agua para que el ambiente se humedezca y utilizar los humidificadores. Los humidificadores están bien, lo único que siempre hay que tenerlos extremadamente limpios, porque si ese agua puede ser pues un caldo de cultivo perfecto para gérmenes y a veces complicar la situación. Humidificadores siempre muy limpios, ¿vale, José? Bueno, ya hemos conocido más sobre esta bronquiolitis que, como decíamos, no nos pillaba. A ver, es que después de todo lo que ha ocurrido, pues enseguida nos ponemos en guardia. Pero volviendo ahora precisamente a esta actualidad que tiene el término de un tiempo a esta parte, ¿existen motivos de preocupación por el hecho de que surge la noticia que si las urgencias están comenzando a tener problemas porque hay muchísimos casos de bronquiolitis, todo esto que se está hablando de un tiempo a esta parte, o no hay que preocuparse porque esto es otra cosa, no lo que hemos padecido? Hombre, insistir, las bronquiolitis en general son procesos leves que curan entre 2-3 semanas, curan sin ningún problema, que no necesitan en general hospitalización y que no necesitan en general tratamiento antibiótico. Otra cosa es cómo tenemos los servicios de urgencias en este país, ¿no? Porque está esto cada día más en el candelero y la atención primaria, los servicios de urgencia están en la mayoría de los casos colapsados. Desde la pandemia o desde antes de la pandemia incluso ya estaban en el límite asistencial y cualquier pequeño suceso que aumente la demanda asistencial ya bloquea el sistema, ¿no? Posiblemente en España tenemos la mejor atención, yo que sé, para tumores del mundo, y en cambio tenemos una mala asistencia para enfermedades comunes, para enfermedades de atención primaria. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema colapsado, con pocos médicos, con pocas enfermeras, con una lista de espera muy grande, y entonces cualquier suceso que aumente la demanda asistencial colapsa más aún el sistema. Ese es el problema. Entonces, claro, si un día, yo no sé, o sea, se pueden ver en Azuqueca de Henares, creo que se veían 90 urgencias diarias en el centro de salud, que es una cosa bastante respetable, pero si llegan un día 120, pues el sistema no da para más. Hay 2 médicos, me explico, no hay más. Ese día no hay 3 médicos ni 4. Entonces, claro, el sistema se colapsa. Entonces, yo creo que más problema que porque haya más episodios de bronquiolitis, que yo creo que habrá los mismos de siempre. Lo que pasa es que los años de la pandemia hubo menos porque los niños pobrecicos estuvieron aislados en su casa, me explico. O sea, no hubo oportunidad de... Que no es que haya repuntado y por eso ha saltado a la palestra, sino que ha saltado a la palestra porque ha retomado la normalidad, ¿no? En el contagio llega otoño, los niños Claro. en el cole se contagian de esta bronquiolitis, pero como es un proceso normal, como tantas otras patologías, sobre todo respiratorias, pues que llegan con la bajada de las temperaturas. No hay pues motivo de alarma. Y los niños que no van a la guardería, pues los padres se contagian en el trabajo, en sus Ya actividades y está, tal, y llegan a casa y contagian a sus hijos. O pero que sea, no el estamos sistema... ante una nueva epidemia, en este caso de bronquiolitis, ni nada de esto que nos tenga Yo creo que no hay que alarmarse. Vale. A lo mejor las autoridades sanitarias sí que deberían de tener en cuenta que hay que tener una plantilla adecuada para, diríamos, esto no se puede trabajar, en el sistema sanitario no se puede trabajar al 100%, siempre hay que trabajar al 60% para cuando viene un aumento de la demanda asistencial poderla atender. ¿Me entiendes, verdad, José Luis? Exacto. Pues eso sería lo que hubiera que hacer para que no tener que hacer ese tipo de aclaraciones. Pero bueno, en cualquier caso hemos aprendido mucho más sobre lo que es la bronquiolitis y en el momento en el que volvamos a hablar de ello en titulares o en la tele o en la radio, lo que sea, pues ya tenemos mayor criterio de juicio para saber qué temer o qué no temer. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por esta nueva explicación magistral y yo ya te emplazo para mañana para que nos vuelvas a seguir hablando, pero ya de cine, ¿vale? Muchas gracias, José Luis. Un abrazo a todos. Buena semana.